Un saludo afectuoso a todos mis alumnos. Para que este video le llegue de una manera expedita, vamos a darle continuidad a la unidad 1 que estamos tratando en nuestro curso. Y vamos a comenzar donde dejamos esto en la clase presencial, hablándole un poquito acerca de la organización legal de los negocios. Aunque ya vimos un avance de esto, lo retomo para que haya una conexión entre la clase anterior y esta clase. Así es que espero le saquen provecho, y si tienen cualquier duda acerca de estos contenidos, favor tomar nota, y en nuestra clase presencial próxima, entonces en esos 10 minutos que siempre tenemos al principio, ahí aclaramos dudas y socializamos cualquier situación. Así es que por favor, bienvenidos a esta clase, y es un intento por tener contacto con ustedes y seguir socializando en lo que que legalmente deben estar presentes a la hora de ustedes formar una sociedad. Y es por ello que en nuestro país, a partir de esa fecha, contamos con empresas que se denominan de forma que no conocíamos hasta ese momento. Por ejemplo, en ese marco legal podemos ver que existen unas empresas que se denominan empresas individuales de responsabilidad limitada. Estas empresas, la característica fundamental y principal es que es propiedad de una sola persona. Generalmente, y es muy posible que todos ustedes hayan visto unas empresas que después del nombre de la empresa llevan una sigla que dice EIRL. Esas siglas significan eso que precisamente dice ahí: empresa individual de responsabilidad limitada. Otro tipo de empresa que está contenido en estas leyes son las sociedades de responsabilidad limitada, que llevan como apellido, si se quiere, SRL. Además de estas dos, también podemos encontrar las sociedades anónimas, las sociedades anónimas simplificadas, SAS, las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple y, por último, las sociedades en comandita por acciones. A principio de mi intervención decía que la normativa estaba regida en materia societaria, estaba regida por el Código de Comercio de la República Dominicana. Pues la mayoría de estos tipos de empresas
estaban ya presentes en el Código de Comercio. Entonces nos podemos preguntar, ¿y qué fue lo que vino a hacer estas dos nuevas leyes? Pues le podría responder así de entrada que estas leyes lo que buscaban en primera instancia era actualizar todo el andamiaje legal de las que ya existían en el Código de Comercio, pero adicionalmente a eso también se incluyeron nuevos tipos de empresas, lo que le permitía a los inversores, a los empresarios o futuros empresarios, a los emprendedores, le ofrecía un abanico más amplio a la hora de decidirse a formar una empresa. ¿Cuáles tipos societarios se agregaron en las nuevas disposiciones legales? Bueno, de primera vista, las empresas individuales de responsabilidad limitada, la EIRL, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas simplificadas. Estos tres tipos vinieron a robustecer los tipos de empresa que usted podía elegir al momento de formar un negocio. Naturalmente, cada tipo tiene sus propios requisitos. No es que todos son iguales. De hecho, en esta clase no abundamos sobre las características fundamentales de cada uno de ellos, porque los señores estudiantes van a elaborar una tarea de investigación que concluye con una exposición acá en el aula, en el presencial, donde van a investigar las ventajas y desventajas, si es que la hay, de una contra otra, y cuáles son las características fundamentales de cada tipo societario que nos brinda nuestra legislación en materia societaria. Así es que haremos esas tareas en grupo, y un poquito más adelante ya ustedes tendrán los detalles y las instrucciones del lugar. Ahora quiero hablarles desde el punto de vista de la actividad económica, cómo se pueden agrupar las empresas, pero ahora es desde el punto de vista de su actividad de negocio, a qué se dedican. Entonces, desde este punto de vista, las empresas las podemos clasificar o agrupar en cuatro grandes sectores o grupos. Entonces, así podemos ver empresas de servicios, empresas comerciales, empresas industriales y, por último, empresas de giros especiales. En ese mismo orden vamos a ir comentando y discutiendo con ejemplos qué son cada una de ellas. Por ejemplo, las empresas de servicio son aquellas que se dedican a vender productos intangibles, lo cual significa que este tipo de empresas lo que venden son productos que no se pueden tocar, que no pueden romper, no se pueden almacenar, porque real y efectivamente no tienen una conformación física, sino que estas empresas lo que satisfacen es las necesidades de sus clientes, pero más bien con productos que los clientes no pueden tocar, que sí les satisfacen una necesidad y no es un producto físico lo que le están vendiendo. Ejemplo de esto, bueno, una oficina de abogados es una empresa de servicio, porque lo que vende esa empresa de abogados son servicios que le satisfacen una necesidad, en este caso legal, al cliente, pero realmente ese servicio el cliente lo percibe, más en ningún momento puede tocar ese servicio. Así podríamos mencionar una oficina de contadores públicos, una oficina de ingeniero, una oficina de arquitecto,
una oficina que se dedique a dar asesoría en mercadeo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los contadores, nosotros brindamos servicio de asesoría financiera. Pero realmente nosotros lo que vendemos es un producto que no lo puede tocar el cliente. Igual que los abogados, igual que los médicos, igual que los arquitectos, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a eso, a lo que hemos descrito como empresa de servicio, entonces esas empresas que venden esos productos que no podemos tocar, romper, etcétera, son todas empresas de servicio. Sería interesante que los estudiantes hagan un ejercicio mental de ubicar 5 tipos de empresas de servicio para que la tenga como referencia. Visto esto, entonces pasamos a ver cuáles son las empresas comerciales, porque no podríamos preguntar, pero todas son comerciales porque todas hacen comercio. No, desde este punto de vista de su actividad, eso significa otra cosa. Entonces, ¿qué son empresas de comercio o empresas comerciales? Son aquellas empresas que, al contrario de las de servicio, venden productos físicos, productos tangibles. Por ejemplo, si yo tengo una zapatería, vendo zapatos. El cliente a quien le vendo toca los zapatos. Pero igual, si tengo un almacén de provisiones, vendo arroz, habichuela, café, azúcar. Todo eso son productos que el cliente puede tocar, romperlo, almacenarlo, etcétera, etcétera. Quiere decir que los almacenes que venden provisiones son empresas comerciales. Las empresas que venden ropas, todas son comerciales. Las ferreterías, los supermercados, los colmados, y así podríamos mencionar varios más. Pero es bueno que también el estudiante ustedes, señores, hagan un pequeño listado de empresas que están en su entorno y que ustedes sepan que son empresas comerciales, porque lo que ellas venden son productos tangibles. De entrada pasamos entonces a las empresas industriales. ¿Y cuáles son industriales? Entonces, ya hemos visto 2 de los 4 tipos. Las empresas industriales tienen una característica particular, que es que lo fundamental de este tipo de empresas es que ellas transforman materias primas en un nuevo producto terminado. Lo que significa que todas las fábricas, todas aquellas empresas que fabrican un producto, la podemos categorizar como una industria. Por ejemplo, si una señora tiene un negocio de producir dulces, aunque sea en el patio de su casa, real y efectivamente, esta señora está fabricando dulces, está transformando materia prima en un producto terminado. Entonces, dentro del renglón de industria podemos poner grandes ejemplos. Por ejemplo, uno que llama mucho la atención, la Cervecería Nacional Dominicana. Pero así también como la cervecería, podemos mencionar una panadería, es una fábrica. Transforma la harina y otras materias primas en un determinado producto terminado. ¿De acuerdo? Entonces, industrias son las que transforman materias primas en un nuevo producto. Algunos de ustedes se preguntará, pero las industrias venden su producto. Sí, es correcto. Todas las empresas industriales tienen por finalidad vender su producción, pero la actividad que la define es la transformación de la materia prima en un nuevo producto, y por ello se clasifican o se categorizan como industria. Por último, jóvenes, miramos cuáles entonces son empresas de giros especiales. Está abreviado, pero es giros especiales. Si
Si investigamos esto más a fondo, las empresas de giros especiales son aquellas en la cual se conjugan las tres actividades que hemos descrito anteriormente. Es decir, que las empresas de giros especiales, en primer lugar, venden servicios, en segundo lugar, venden productos y en tercer lugar, fabrican productos o transforman materiales o materias primas en un determinado producto que luego lo venden. Dentro de estas empresas podemos hablar de las empresas de comunicaciones. Son grandes empresas que venden servicios de comunicación, que venden equipos como los teléfonos, como las lactos, venden también tabletas, venden equipos de teléfono, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos, y no son muchos por decirlo así literalmente, ellas también fabrican algunos que otros productos para luego comercializarlo. Según la gama de productos, en algunos casos, las grandes instituciones financieras generalmente la clasificamos dentro de las empresas de giros especiales. Redondeando la idea, las empresas, de acuerdo con su actividad económica, la podemos agrupar en 4 grandes grupos: servicios, comercio, industria y empresas de giros especiales. Vamos a hablar un poquito de la normativa que rige técnicamente la profesión de contabilidad. Naturalmente esto lo tenemos que hablar en función de que la contabilidad, como productora principal de información financiera, se rige por unas reglas que buscan que los contadores demos respuestas uniformes en la solución de un determinado problema. ¿Qué queremos decir o establecer con eso? Podría yo ponerle como ejemplo que los deportes, todos los deportes, se rigen por unas reglas de cada deporte. Así ustedes ven que el baloncesto tiene sus propias reglas de baloncesto. El fútbol tiene sus reglas que van desde la cantidad de jugadores que participan en el juego, en la competencia. Cada deporte, por ejemplo, el baloncesto en cancha, en el terreno de juego, solamente deben haber 5 jugadores. Pero en el béisbol hay 9. Hay unas reglas raras por ahí que vienen que quieren implementar, que van a tratar de poner un 10º jugador en el terreno, pero eso creo que todavía por ahora no es posible. Pero en voleibol hay un número determinado, que son 6, en fútbol son 11. Y eso del número de jugadores que está en el terreno de juego es porque las reglas de ese deporte lo establecen de esta manera. Igual, también las reglas establecen las penalidades cuando uno de los determinados jugadores comete una violación a esas reglas. Entonces están las penalidades que las mismas reglas establecen para sancionar la violación a una determinada regla de cada deporte. Repito, cada deporte tiene su propia regla. Entonces, en materia de contabilidad, la profesión de contabilidad se rige por sus propias reglas. Ojo, no confundamos las normas o reglas propias de la contabilidad con la ley que rige la contabilidad en el país. Son dos cosas diferentes. Una cosa de carácter territorial
y otra es de carácter gremial, si se quiere, o profesional, de la profesión. Es decir, que las reglas, las normas de contabilidad solamente rigen a la contabilidad. La ley que rige la contabilidad en el país, la 633, que ya previamente mencionamos, esa rige la contabilidad, pero es aplicable a todo el mundo que tenga interés en cualquier negocio, sea dominicano o sea extranjero, siempre y cuando concurra en territorio nacional. Es decir, que una aplicación de la ley. Eso es una ley del Congreso. Las normas internacionales de contabilidad son reglas que las establece no el Congreso Nacional, sino las establecen organismos internacionales, y nosotros, como miembros de esos organismos internacionales que rigen la profesión de contabilidad a nivel mundial, tenemos que acatarla, porque si no, entonces ahí entra en contradicción la inversión extranjera y una serie de situaciones que se derivan de ahí, los préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Así es que, ¿qué son las normas internacionales de contabilidad? De hecho, debo decir que hasta mediados del siglo pasado, las reglas que normaban todo el aspecto de contabilidad de nuestro país eran de carácter nacional, pero eso no solamente sucedía en República Dominicana, también sucedía en otros países. Es decir, que hasta esa época de mediados del siglo pasado, cada país tenía sus propias reglas, lo que impedía uniformidad en la aplicación de esas reglas a nivel global. ¿Por qué? Porque en cada país se regía por su propia regla. Es decir, que no había comparabilidad entre lo que hacían, por ejemplo, en Costa Rica con lo que hacíamos nosotros acá en materia contable en República Dominicana. ¿Por qué la profesión de contabilidad unificó las reglas? Buscando uniformidad por un solo hecho: la internacionalización de los mercados y la globalización de la economía. De ahí es que surgen una serie de expresiones como que el mundo es una aldea global. Pues eso es por el tema de la globalización, lo que permitía que empresas de otros países pudieran invertir en la economía nacional y viceversa. ¿Por qué? Porque en términos de inversión habían choques cuando una empresa con asiento en República Dominicana tenía que reportar a Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra tenían unas normas contables diferentes a las normas de República Dominicana, entonces la información no era uniforme, y todo el mundo debe saber qué es uniformidad. Eso viene de uniforme, que por ejemplo muchos de ustedes tal vez fueron a un colegio y le pusieron un uniforme, era para que todos fueran vestidos igual. Eso era lo que se quería o se pretendía, y se ha logrado con la uniformidad de las normas a nivel internacional. Esto significa que inmediatamente se establecen estas normativas internacionales que cada país tenía que adoptar esas normas, lo que significa que de ahí en adelante, si le dábamos a un grupo de estudiantes de Costa Rica un número determinado de transacciones, y ese mismo número de transacciones, las mismas, se la dábamos a un estudiante de República Dominicana, en definitiva, ambos grupos de estudiantes tenían que dar los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la estaban resolviendo con las mismas reglas de contabilidad, no con reglas diferentes. Y eso realmente se logró y se ha logrado, y cada día la profesión de contabilidad a nivel global está más unificada con respecto a esto. Paradoja de la vida, hay países grandes que todavía no la han adoptado, pero yo dije que eran países grandes, y esos países dominan la economía mundial. Entonces, ¿qué son las normas internacionales de información financiera? La sigla es NIF,
y normas internacionales de contabilidad NIC. Bueno, son un conjunto de reglas o normas que rigen la profesión de contabilidad a nivel global en términos técnicos. Rigen la profesión de contabilidad en términos técnicos. ¿Por qué hay dos cuerpos de normas? Hay uno llamado NIF y otro NIC. Por una razón sencilla. La profesión de contabilidad, primero, los principios que mencioné, los fueron sustituyendo por las NIC, por la NIC que está ahí, ¿verdad? Pero las NIC han ido siendo sustituidas por las NIF en un proceso de cada día ir mejorando. No todas las NIC han sido sustituidas y por eso todavía rigen en los momentos actuales. En vigencia hay NIC y hay NIF, que establecen principalmente estas reglas de contabilidad a nivel global. En primer lugar, ¿qué información debemos presentar en los estados financieros? Acordémonos que el objetivo fundamental de la contabilidad es producir información financiera. Pero las NIC me dicen, ok, el objetivo principal de la contabilidad es producir información financiera. Pero me dice cuál información financiera que tenemos que presentar. Pero va más lejos. Miren, también me dice la forma, me establece la forma en que yo debo presentar dicha información financiera en los informes. Esto es como una receta de alimentos que te dice qué ingrediente tú debes utilizar. Esto es el procesamiento de la contabilidad. Ustedes se acuerdan que tenemos que registrar, clasificar y resumir las transacciones, ¿verdad? Para producir informaciones útiles. Ahora bien, las normas me dicen, ok, ya tú tienes las informaciones financieras. Las que tú debes presentar son estas para lograr el objetivo de los informes financieros. No es que me está mandando a ocultar información, sino me dice cuál es. Acordémonos que la información tiene que ser fiable, pero también tiene que ser relevante y comprensible. Entonces las normas me dicen, mira, tú tienes que presentar este tipo de información cumpliendo con las características que le dan utilidad a la información de contabilidad. Más adicionalmente me dice, mira, esta es la información que debes presentar, pero preséntala de esta forma. Y si nos está diciendo a todos los contadores, nos está diciendo qué debo presentar y cómo lo debo presentar, todos los contadores debemos adherirnos a este mandato, y por eso es que las normas buscan uniformidad a la hora del proceso de la contabilidad. En cada tema, a partir de nuestra unidad 2, vamos a estar viendo algunas normativas relacionadas con este proceso. Naturalmente, en este curso de introducción solamente vamos a ver aquellos principios y aquellas reglas, normas que atañen a los contenidos de contabilidad 1. No es que a ustedes nosotros les vamos a poner todas las normas que están vigentes en la contabilidad. De hecho, miren estos datos que les pongo acá. Las normas internacionales de contabilidad, las NIC y las NIF, son emitidas por un organismo que se denomina International Accounting Standard Committee, por su sigla IAS. Actualmente, este comité es conocido como el International Accounting Standard Board, IASB. Y este organismo ha ido reemplazando al IAS y se ha encargado de la emisión de todas las versiones mejoradas de las NIC, conocida
por sus siglas en inglés como IFRS. Hasta la fecha se han emitido 41 normas, de las cuales hay 34 que están vigentes, en vigor. Y esas normas tienen alrededor de unas 30 interpretaciones que forman parte de ella misma. ¿Qué buscan las interpretaciones? Ayudar a la profesión contable, en algunos casos de aspecto muy técnico, a la interpretación de qué quiere decir el comité o qué quiere establecer el comité con una determinada norma. Repito, en este curso no vamos a pretender que usted aprenda eso, porque eso es toda una carrera de contabilidad. Naturalmente, los estudiantes que están acá, que son del área de contabilidad, un poco más para adelante van a tener que seguir lidiando con esto. Y de hecho, algunos que estudian administración, si llegan a trabajar en una gran corporación, como yo espero, es muy probable que en algún momento tengan que discutir con los auditores externos acerca de estas reglas de contabilidad. Naturalmente, un poquito más adelante vamos a trabajar con algunas de ellas de manera muy comprensible, por el nivel de este curso, que no pretendemos que usted sea un técnico en NIC y en NIC. Sí le voy a hablar de un instrumento que tiene la contabilidad, que se llama marco conceptual de la contabilidad. El marco conceptual es como si fuera una guía para lograr los objetivos de las normas. De hecho, el marco conceptual no es una norma de contabilidad, no, ni lo pretende ser, sino que el marco conceptual lo que intenta es ayudar a la profesión de contabilidad, a los contadores, a poder aplicar de forma correcta las normas. Y miren que dice marco conceptual. El marco tiene por finalidad inicialmente conceptualizar todos los aspectos que vamos a ver en las normas. Por ejemplo, ¿qué es el marco conceptual? En un principio dice que es un documento, es un instrumento que establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. Hago una pausa para tratar de ver cómo lo entendemos, esta primera aproximación de lo que es el marco conceptual. El marco conceptual lo que busca es, por ejemplo, decía hace un ratito de una receta. En contabilidad, los ingredientes que tenemos que preparar son las transacciones que hay que procesarla. En la receta lo que hay que procesar son los ingredientes de la receta. Entonces, el marco conceptual me dice cómo yo debo preparar, procesar las transacciones. ¿Cuáles transacciones? Las que ha producido la contabilidad. ¿Se acuerdan que la función de la contabilidad es, en primer lugar, registrar las transacciones en un libro llamado Diario General? El marco conceptual me dice a mí cómo yo debo hacer ese proceso de registrar las transacciones. Pero también yo debo, como función de la contabilidad, yo debo clasificar las transacciones. Quiere decir que yo tengo dos funciones que son preparar, clasificar. El marco me dice, oye, prepara o procesa las transacciones de esta manera. Y procesar significa registrar, clasificar y resumir las tres funciones. ¿Con qué finalidad yo hago esas tres funciones que me dice la contabilidad? Con la finalidad de producir información financiera. Pero entonces ahí entra el marco de nuevo y me dice, mira, esa información que tú obtuviste
del proceso que realizaste de la contabilidad, tú tienes que presentarla de esta manera en la contabilidad. Miren entonces ustedes que el marco conceptual me está ayudando a mí, a Dionisio Beliar, al contador, me está ayudando en primer lugar a preparar, a procesar la contabilidad, y en segundo lugar me está ayudando a presentar la información financiera. Pero ¿a quién yo se la presento? A unos usuarios externos y también internos que van a utilizar esa información para tomar decisiones. Entonces, ven cómo entra el marco conceptual en el juego que se está llevando a cabo entre las normas y el marco conceptual para la preparación y presentación de los informes financieros. Miren de qué manera. En primer lugar, el marco conceptual trata acerca del objetivo de la información financiera. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? Ya lo hemos discutido y hemos establecido que el objetivo es servir de base para tomar decisiones. Y el marco conceptual estamos claros con eso. Servir de base para la toma de decisiones. En segundo lugar, el marco conceptual tiene o trata acerca de las características cualitativas, y ya vimos una diapositiva un poquito anterior de la información financiera útil. ¿Se acuerdan que dijimos que para que una información financiera sea útil tiene que ser fiable? Tiene que ser relevante. Y en tercer lugar, tiene que ser comprensible. Entonces el marco conceptual ayuda a eso, a que veamos esas tres situaciones, para que la información que brindemos los contadores reúnan esas características, que sean información fiable, que sea información relevante, y por último, en tercer lugar, que sea una información comprensible. El marco me ayuda a eso, el marco conceptual, En tercer lugar, el marco conceptual trata acerca de la conceptualización de todos los elementos que debemos incluir en los estados financieros. Por ejemplo, y vamos a ver, después de esta diapositiva, vamos a ver que eso se cumple a cabalidad. Pero el marco conceptual tiene que definirlo. No puede dejar nada suelto. Todo lo que ustedes van a ver en los informes financieros previamente debió ser tratado en el marco conceptual, porque en un informe financiero ningún contador puede venir a inventar. Tiene que adherirse a lo que establece el marco conceptual y las normas internacionales de contabilidad. Entonces el marco conceptual trata acerca del, vaya la redundancia, del concepto o definición, cuándo debemos reconocer y cómo debemos medir los elementos que constituyen los estados financieros. Ahí hay dos términos que yo quiero que ustedes se vayan familiarizando con ellos, que son reconocimiento y medición. ¿Qué es reconocer? Si nos vamos a un término que en las casas, muy probablemente que en alguna de las casas de ustedes se menciona o se ha mencionado en algún momento, cuando en una conversación familiar se dice: a fulano de tal lo reconocieron tarde. Propiamente se están refiriendo en esa conversación a que a un niño o a una niña los padres lo declararon como su hijo de forma tardía. Gracias a Dios ya esto no sucede muy a menudo, porque hay una disposición legal que establece que inmediatamente un niño nace en un hospital o en una clínica, en ese momento el niño es declarado. Antes no sucedía así. De hecho, creo que hay algunas ubicaciones remotas, es decir, campos de nuestro país, donde sucede, me imagino que sucede todavía.
Pero reconocimiento es cuando usted dice, mira, esa partida es tal cosa. Entonces el marco conceptual te lo establece. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de activos un poquito más adelante y se refiere a eso, a ese C, a ese punto C. ¿Cuándo debemos reconocer que una partida que tiene nuestra empresa es un activo? El marco te dice, mira, para tú clasificar eso como un activo, esa partida tiene que tener tales y cuales características. Entonces eso es reconocimiento. Ahora, ¿qué es medición? Pero yo lo estoy diciendo, pero realmente yo quiero que ustedes indaguen un poquito más acerca de eso. ¿Qué es medición? Bueno, la medición es la forma de cómo tú valorar esa partida. Por ejemplo, hay un activo llamado efectivo. Entonces, ese activo existe en forma de medición. Una forma de medición es el valor nominal. Valor nominal. Quiere decir, ¿qué significa eso, el valor nominal? Existen otras, pero les voy a mencionar por ahora el valor nominal. El valor nominal es que si usted tiene un billete de 2,000 pesos de República Dominicana, ese billete de 2,000 pesos, usted tiene que valorarlo en cuánto, en el valor nominal, que es 2,000 pesos. Quiere decir que en sus estados financieros, si usted tiene 5 billetes de 2,000, usted tiene que poner que en el efectivo usted tiene 10,000, no 8 ni 15. Ahora, si usted tiene en dólares $1,000 en su empresa, esos $1,000 usted no lo puede poner al valor nominal porque es una moneda extranjera. ¿Qué dice la normativa contable? Que ese efectivo en dólares usted tiene que registrarlo a la tasa de cambio oficial al momento de usted elaborar los estados financieros. Entonces eso es valor del mercado. Esa es otra manera de medir una partida. No le sigo abundando porque tenemos que trabajar eso un poquito más adelante. Es simplemente a nivel de ejemplo. En cuarto lugar, el marco conceptual. Miren que dice también de concepto aquí. Trata acerca del concepto del patrimonio o capital y cómo debe mantenerse ese patrimonio. En contabilidad 1 no vamos a trabajar con ese cuarto, con esa cuarta característica o ese cuarto objetivo del marco conceptual. Esto era a nivel de avance. Existe una norma que la quiero ver con ustedes o darle a ese avance, que es la norma internacional de contabilidad número 1, que trata acerca de la base de la preparación de los estados financieros. Hemos mencionado muchos estados financieros. Eso es informe financiero. Entonces, esta norma, vamos a darle una pincelada solamente, no vamos a entrar en detalle. Establece en primer lugar las bases, vamos a decirlo en plural, para que los contadores preparemos y presentemos los estados financieros. Esa me sirve de guía, esa norma me sirve de guía para yo presentar los estados financieros. ¿Por qué dije preparación y presentación? Bueno, porque para tú presentar los estados financieros primero tienes que prepararlo. Entonces, esa norma me dice de la A a la Z qué yo debo hacer para presentar los informes financieros. Pero también me dice cuáles son los requerimientos generales para yo poder presentar esos estados financieros. Ahí tenemos una descripción muy apretada y muy rápida de lo que me establece esa norma. Simplemente lo puse ahí para que ustedes sepan desde ahora que en la contabilidad trabajamos con normas y el marco conceptual me ayuda a cumplir los requerimientos de las normas. Bien, miren, aquí también le agregué que la NIC 1 me dice o me establece cuáles son las guías que yo debo utilizar
para determinar la estructura y los requisitos mínimos sobre lo que debe contener un juego de informes financieros. Por ahora, eso en cuanto a la NIC número 1. Sí quiero dejarle con esto, con algo que está establecido. Ustedes se acuerdan que el marco conceptual define los conceptos que vamos a incluir en los estados financieros. Pues bien, mire, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros, según el marco conceptual, siempre van a reflejar los efectos financieros de las transacciones que hemos registrado, clasificado y resumido. Es decir, el reflejo de eso debemos nosotros plasmarlo en los informes financieros. Naturalmente, siempre debemos incluir otros sucesos que están alrededor de la organización de la empresa y que esa información es muy importante para los tomadores de decisiones. Bien, esos reflejos financieros de lo que hemos procesado en la contabilidad, el marco conceptual lo agrupa en unas categorías por sus características económicas. A esa categoría, ustedes ven que está subrayado y en negrita, le llamamos, o el marco conceptual le llama, elementos de los estados financieros. Es decir, son los componentes de los estados financieros. Me devuelvo. Los estados financieros reflejan los efectos económicos de las transacciones que nosotros hemos procesado en contabilidad. ¿Cuándo la procesamos? Bueno, cuando hemos registrado, clasificado y resumido las transacciones que me produjo la empresa. Los reflejos de esas transacciones que ya la hemos procesado se agrupan en categorías, y esas categorías son 5 y se denominan elementos de los estados financieros. Esos elementos de los estados financieros, ya dijimos, son 5, y de esos 5 hay algunos que miden la situación financiera del negocio. Anoten eso, situación financiera. Y otros miden el desempeño. Entonces nosotros nos vamos a debatir entre dos cosas: situación financiera y desempeño, que usted ya debe saber qué es la situación financiera de un negocio y cuál es el desempeño. Pero le avanzamos algo aquí, esos elementos de los estados financieros ya dijimos que eran 5. Mírenlo aquí. Los que miden la situación financiera son 3. Uno se denominan activos, y está en plural porque son muchos. Otros se llaman pasivos, es el segundo grupo. Un tercer grupo que mide la situación financiera es el patrimonio neto. Por el contrario, de los 5 hay dos elementos que miden el desempeño. Esos dos son los ingresos y los gastos. Entonces, el marco conceptual me agrupa los efectos del proceso de las transacciones en categorías, y es por sus características económicas. Esas categorías son 5, y hay 3 de las 5 que miden la situación financiera, son los activos, pasivos, capital o patrimonio, y otras que miden el desempeño de la empresa, que son los ingresos y los gastos. Ahí le vamos a dar un poquito duro en la próxima unidad, pero ya esto es un avance interesante
Y vamos a ver esta última partecita de esta unidad, y tiene que ver con los libros que utilizamos en contabilidad. Antes de entrar en los libros, voy a recordarle algo que ya vimos. Ustedes se acuerdan cuando vimos las funciones de la contabilidad, que dijimos que primero era registrar las transacciones. ¿Dónde las registrábamos? En un libro de contabilidad llamado Diario General. Ahora volvemos sobre eso, pero dijimos que la clasificábamos en otro libro llamado Mayor General. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a hablar un poquito de esos libros que ya habíamos mencionado un poquito antes. Entonces, los libros de contabilidad son el medio que utiliza la contabilidad para procesar las transacciones. Procesar las transacciones significa, jóvenes, dos cosas. Dos cosas, no, tres cosas. Primero, registrarla, ya ustedes lo saben, clasificarla y resumirla. Esas tres cosas. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Esos libros que ya mencionamos, Diario General y Mayor General, se dividen en dos tipos: libros obligatorios y libros complementarios. Los libros obligatorios, según el Código de Comercio, son el Diario General, otro libro que se llama Libro de Inventario, y hay libros complementarios como es el Mayor General y los libros auxiliares. En nuestra unidad 2 vamos a hablar bien de esto, y de hecho hay una tarea más adelante que consiste en base a unos formatos que yo les voy a dar en PDF para que ustedes lo hagan en Excel. Es una tareita sencilla. Yo le doy el formato en PDF y usted lo va a hacer en Excel. Ahí creo que se van a ganar un puntito, porque aquí todo lo premiamos, para que no se me quejen de que le pongo mucha tarea. Entonces es una tareita que vamos a hacer un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de esos libros. Miren los formatos. Este es el formato de un diario general, el que vamos a usar en este curso. Ya yo se lo voy a dar un poquito más detenido en PDF, en una tarea, para que usted lo trabaje. Y este es un libro llamado Mayor General, que también lo vamos a diseñar. No se preocupen, porque todo un poquito, ahora se ve un poquito engorroso, pero es una tontería, ¿Qué son usuarios de la contabilidad? Hemos hablado bastante acerca de que la contabilidad produce información financiera que va a ser utilizada para la toma de decisiones. Quienes toman decisiones son lo que llamamos usuarios de la contabilidad. Aquellas personas o instituciones, porque no son personas físicas solamente, son personas o instituciones que utilizan tus informes financieros, lo de tu empresa, para tomar decisiones sobre quién, sobre tu empresa. Por ejemplo, usted o ustedes como dueño de un negocio utilizan la información que le brinda la contabilidad, la información financiera que le brinda la contabilidad, para tomar decisiones sobre su empresa. Pero esas mismas informaciones que ustedes utilizan, las puede utilizar un banco para tomar decisiones sobre su empresa. Y ustedes dirán, ¿y por qué un banco? O si usted va a ir a tomarle dinero prestado, el banco lo primero que va a hacer es: tráeme tus informes financieros. Para ello analizar, acuérdense de eso, que se analizan, ¿verdad? Las informaciones hay que analizar, los datos hay que analizarlo y convertirlo en información. Entonces, después que ya usted tiene la información, vuelve para el banco. Ese es un dato, lo que usted le está dando. Ellos vienen y analizan esos datos que usted le está suministrando en sus informes financieros,
y toman una decisión de si le prestan dinero o no le prestan. Incluso si le van a prestar, es posible que le digan, mira, hay esto y esto y esto, en vez de prestarte 2 millones de pesos que tú me estás solicitando, nada más te podemos prestar 1, pero tú tienes que mejorar tal y cual situación. Entonces, los usuarios son las personas o instituciones que, utilizando tu información financiera, toman decisiones sobre tu empresa. Y por ende, los usuarios de la información financiera lo vamos a clasificar en 2 tipos: usuarios internos y usuarios externos. Si entendemos bien los dos términos, los internos son los usuarios que están dentro de la empresa, y dentro de la empresa tenemos al dueño o a los dueños, si es una sociedad, pero también tenemos a la gerencia, al gerente general, que es gerencia. Esos son internos. En otros países se incluyen de los internos a los empleados. Naturalmente, por idiosincrasia de los dueños de empresas de nuestro país, los empleados no participan en la toma de decisiones. Bien. Y usuarios externos son aquellos que, estando fuera de la empresa, utilizan la información financiera de la empresa para tomar decisiones, como ya dije, de los bancos. Pero además de los bancos, yo puedo hablar del gobierno. ¿Cómo utiliza el gobierno tu información financiera? Para saber cuánto te va a cobrar de impuestos, para fines estadísticos, para llevar las cuentas nacionales. Pero también lo puede utilizar de forma externa un inversionista. Ojo, no confundan inversionista con accionista. No son iguales. Accionista es interno y el inversionista es un usuario externo. Bien. Externo pueden ser cualquier asociación que agrupe al sector donde tú te desempeñas. Por ejemplo, si tú eres una industria, posiblemente la asociación de industria utilice tu información financiera para llevar estadísticas del PIB, o algunas que otras instituciones del Estado, etcétera, etcétera. Así es que ya sabemos cuáles son usuarios internos y usuarios externos. Amplíen eso un poquito, de los usuarios de la información financiera. Por hoy me despido de ustedes, en el sentido de que hasta ahí llega nuestra unidad, y le deseo que le saquen mucho provecho. Así es que buena suerte, y casi nos estamos viendo en la segunda unidad del programa de su contabilidad 1. Atento con la plataforma y la tarea. Este video lo deben tener el fin de semana ya publicado, para que ustedes le den el uso. ¿De acuerdo? Cuídense.